lo que esto nos da un total de 1.742 euros. Y si yo lo divido para 10, que sería la recompensa mensual, sin invitar, 174,2 euros, es decir, lo divido para 30, que sería pues un mes normal de 30 días, nos daría una rentabilidad diaria de 5,8 euros. El proyecto se llama Unidos Matrix. Antes de nada, ¿vale? Hay que hacer un aviso de descargo de responsabilidad, y es que dice que la información contenida en este documento es de carácter educativo e informativo. No constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Cualquier decisión que tome el usuario basada en la información presentada es bajo su propia responsabilidad. Es decir, el propio proyecto tiene una exención de responsabilidad y realiza una advertencia sobre su seguridad. Una presentación breve sería: Unidos Matrix es un sistema diseñado para potenciar la tecnología blockchain y los protocolos Web3 a través de la adquisición de NFTs. Su modelo innovador permite expandir estratégicamente la comunidad, brindando mayor visibilidad a la marca y sus productos, al tiempo que fomenta la adopción de la economía digital de manera sostenible y escalable. Es decir, tú compras NFTs, en este caso tú adquieres NFTs, a cambio de participar en el pool de liquidez del token Unidos y a cambio de recibir una recompensa por esa participación al pool de liquidez. Como bien pone aquí, se recibe un 10% de recompensas mensual en Unidos Token sobre la base del NFT adquirido, ¿vale? Hasta un máximo de 18 o 24 meses, es decir, hasta llegar al 180% o al 240% de tu NFT. ¿En qué varía si es 240% o 180%? Depende si eres socio o no del club CBC Business Club. Aquí podemos ver la colección de NFTs, en este caso se llama Evolución del Dinero, y como podéis ver van desde el 22, 55, 111, desde el 22 hasta 1111. El total de estos, si lo juntáramos, sería aproximadamente unos 6.300 euros, ¿vale? Sin tener en cuenta la comisión en función de cómo cargues. Pero que esto lo veremos más adelante. Como podéis ver, un 10% de recompensa mensual en el NFT de 22 pues sería 2,22, en el 55 5,55. Y obviamente en función si eres miembro o no del CBC Business Club, pues te darán más porcentaje o menos porcentaje, es decir, más recompensa o menos recompensa. Es muy importante saber que tú puedes acelerar tus recompensas usando dos métodos que en este caso se establecen, ¿vale? Que es la recompensa por recomendación de tu referido o recompensas por comunidad. En recompensas por recomendación se refiere cuando tú compartes tu link de referido y la persona se registra con tu enlace. En este caso, si es un enlace directo, es decir, yo te invito a ti, tú te unes, me van a dar el 10% del NFT que tú compres, ¿vale? Es decir, si tú compras el de 111, pues me darían simplemente 11,1 euros, o me lo acelerarían en ese token para alcanzar mi recompensa más rápido. Es decir, no es un dinero que sale de la nada y te lo dan, sino que te aceleran la recompensa, ¿vale? Aún así, si tú invitas a alguien, pues yo estaría recibiendo un 5% de comisión cuando compren ese NFT. Entonces, así sucesivamente hasta el nivel 3, que en el caso sería pues 2,5%. El otro método es una matriz de la comunidad, en la cual aquí somos nosotros nuestra persona y nos caen personas independientemente de que nosotros las hayamos invitado o no. Cabe destacar que esta matriz de la comunidad es diferente para cada NFT. Entonces, la primera línea nos va a dar 0,5%, la segunda un 1%, la tercera un 1,5%, la cuarta un 3%, la quinta un 4% y a partir de la sexta hasta un máximo de 11 os va a dar un 5% del valor del NFT. Es decir, aquí se busca la extensión del proyecto para poder generar mayor beneficio. ¿Cómo nos registramos en esta página web? Vale, podéis tener que ir al enlace de la descripción y os vais a tener que registrar con vuestros datos personales, ¿vale? En este caso, una vez que os registráis, luego vais aquí a la página web unidosmatrix.com y os logueáis con vuestro email y contraseña. Aquí estamos, ¿vale? Mi cuenta, ¿vale? Como podéis ver, tengo un par de NFTs comprados, tengo hasta el de 555. Y como os he dicho, tienes que darle aquí al del menú desplegable, darle a recargar. Y si vais en tarjeta, pues obviamente os pagará una comisión, pero aquí vosotros mismos la veréis. Y si hacéis por cripto, pues tenéis que dar aquí inicia, cerramos esto, y aquí, como los NFTs están en euros, nosotros por ejemplo, si nos compra el NFT de 22, pues tenemos que trasladarnos estos USDT, ¿vale? En este caso copiamos la billetera o la escaneamos directamente desde el QR, hacemos la transacción y ya estaría. Y sería completamente rápido, ¿vale? Y llegaría al instante, igual que con la tarjeta.
Y si en este caso quieras comprar un NFT, si te da el balazo suficiente, pues le das a participar con lo que sea. En este caso yo como no tengo saldo suficiente, no me deja comprar, pero si no, pues sí que me dejaría comprar. Como podéis ver, yo puedo enseñar aquí, por ejemplo, mi matriz, y es que aquí yo sí que tengo algunas personas ya. Y como podéis ver, a estos sitios que no hay color verde es porque no están definidos. Pero bueno, como podéis ver, esto funciona. Y no sé si os habréis fijado, pero como podéis ver, poco a poco va sumando una cantidad. Y es que yo lo he calculado, ¿vale? Y en un plazo de 30 días, es decir, yo tengo los NFTs hasta el de 155, es decir, el de 22, 55, 111, 222. Lo que esto nos da un total de 1.742 euros. Y si yo lo divido para 10, que sería la recompensa mensual, sin invitar, 174,2 euros, es decir, lo divido para 30, que sería pues un mes normal de 30 días, nos daría una rentabilidad diaria de 5,8 euros. Así que bueno, espero que os haya servido y hasta la próxima.